Buenos días, Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy martes. Damos gracias al Señor que nos permite la oportunidad de estar vivos para adorarle. Y en esta mañana, como todos los días, damos gracias al Señor por una oportunidad de vida que el Señor nos concede de poder hacer las cosas que tenemos planificadas hacer. Y es algo hermoso que no podamos quedarnos tranquilos, porque hay una carga en nuestro espíritu que tenemos que abrir nuestra boca y predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. En esta mañana quiero dar gracias al Señor porque el Señor nos permite realizar un sinnúmero de cosas que nosotros hemos planificado hacer, pero por otro lado hay una situación de batalla que entendemos que está dándose en los aires y que es importante que nosotros nos vistamos de guerra, de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En esta mañana yo quiero invitarles a que presentemos este espacio y vamos a orar, vamos a permitir que sea el Espíritu Santo quien tome el control y el dominio de esta mañana. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias porque tú eres bueno, Padre, porque a ti te ha placido darnos la vida. Señor, tú sabes, mi Dios, que sin ti no somos nada, Padre, te damos las gracias. Gracias por un hermoso despertar. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido caminar y hacer nuestras cosas. Espíritu Santo, yo te ruego en esta mañana que tú tomes el control, Señor, de las cosas que vamos a realizar hoy. Oh, Padre, yo te presento este devocional. Permite, Padre, que toque alguna vida al lado de su artefacto electrónico, Señor, y que nos pueda acompañar y reciba la palabra que tú has puesto en nuestro espíritu. Oh Señor amado, te damos las gracias porque este es un día especial. Dios bendiga a mi prima Daisy Rivera. Padre, dale la bendición de ya ver sus peticiones respondidas, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Sabemos, Padre, que todos tus planes siempre son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Tú sabes que tenemos unas preocupaciones, unas peticiones delante de ti. Padre, yo te presento, mi Dios amado, a Eric, Padre, a la distancia, allá en la Florida, junto a su esposa. Oh Espíritu Santo, bendice a Eric Soto y su familia. Espíritu Santo, yo te ruego que tú contestes las peticiones de él conforme a tu santa voluntad. Espíritu Santo, tú conoces, Padre, que tenemos unas peticiones delante de ti. Solo tú puedes hacerlo, Señor, y están delante de tu presencia. Padre, te damos la gloria a ti en esta mañana. No podemos callar lo que tú has hecho en nuestra vida. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Padre, en esta mañana yo te presento el devocional, Padre, que tú nos has entregado. Yo te pido, Padre, que nos des la sabiduría, la unción, el poder, la autoridad del Espíritu Santo para poder compartir esta palabra, Señor, que toca nuestro espíritu. Padre amado, yo te ruego en esta hora que tú bendigas cada vida, Señor, que tú bendigas cada persona que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, bendice al pastor Carmona y a su esposa, Padre amado, bendíceles de manera especial. Padre, como lo has hecho hasta ahora, sabemos que tú estás en control de cada situación, Padre, y que tú nos llevas por diferentes etapas en nuestra vida. La gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga, Eric. Saludamos tu bella familia y hemos presentado en nuestra oración las peticiones que están delante del Señor de parte de ustedes, porque sabemos que unidos somos más fuertes y es importante reconocer que nuestra oración sube por ahí directo, creyendo a nosotros que cuando nos unimos en esas peticiones, Dios opera un milagro a nuestro favor. Saludamos la nación de Honduras también, nuestra hija en el Espíritu, Jackie Ulloa. Dios bendiga a mi prima Daisy Rivera, Eric Soto y familia, Pastor Pedro Carmona y su esposa Ivonne. Dios bendiga a mi madre, Dios bendiga a cada vida que podrá tener la palabra que vamos a predicar en esta mañana, una palabra poderosa, una palabra que el Señor nos ha entregado. Y hoy vamos a hablar en Efesios capítulo 2 y vamos a leer de ahí unos versos que se encuentran en Efesios capítulo 2 y vamos a leer como sigue. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, aún nosotros estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que en esta palabra que el apóstol Pablo le escribe a esa primera iglesia del siglo I, aquella iglesia de los Efesios, aquella iglesia que estaba sobreviviendo a la gran persecución que se estaba dando en aquel tiempo, el apóstol Pablo le hace un recordatorio a ellos, y es que tenían que tener muy en claro que la salvación es algo muy importante. Y yo te digo en esta mañana, ¿salvos de qué? Salvos de un infierno que nos aguardaba, salvos de todas las cosas negativas que llegan a gobernar nuestras vidas. Porque el apóstol Pablo, este fenómeno que acontecía en aquel tiempo, acontece en nuestro tiempo hoy, porque hay personas que se olvidan que la salvación fue un regalo que Dios le dio y que tú la tomas por la fe. Es para todas las personas, pero pocas personas reconocen lo que Dios ha hecho en ellas. Fíjate que la palabra dice que nosotros necesitamos salvación. Fíjate que el ser humano, cuando todavía no ha tenido la experiencia del evangelio, el ser humano simplemente vive por su esfuerzo humano, por su propio esfuerzo propio. Decimos, como se dice por ahí, en el humanismo, porque es una cosa de naturaleza humana, de razonamiento, y no negamos que el Señor nos ha dado una diferencia de todas las cosas creadas. Es que el ser humano tiene un razonamiento, una lógica y una crítica, lo sabemos, pero el Señor, esa fue lo que nos entregó y que nos hace semejantes a Él. Pero sabemos que había una necesidad de ser salvos, y esa necesidad de ser salvos el Señor nos los revela a través de su Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, comenzamos a ver nuestra condición. Fíjate que antes de nosotros ser salvos, nosotros no entendíamos nuestra propia condición. Dice el apóstol Pablo que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Reconocemos que en algún momento de nuestra vida, si pudiéramos compartir tal vez un álbum de fotografía, pudiéramos reírnos de todos los cambios que se reflejan en esas fotos, porque tal vez hubo un antes donde tal vez nuestra vida en lo espiritual pudo haber tenido un bajón, pudo haber perdido su conexión con el Espíritu Santo. Y es ahí que nos pasa a todos. Cuando estamos en una vida natural, nosotros sabemos que no es suficiente con nosotros ir a un lugar de congregarnos, no es decir que pertenezco a este grupo o a tal grupo, es que nosotros reconocemos por la palabra que nuestra condición la cargamos todos los días en nosotros, porque somos pecadores arrepentidos. Lo que nos hace diferentes es cuando nosotros reconocemos nuestra limitación, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos que un día también nosotros hicimos las cosas como bien nos parecían, pero hay una necesidad y una urgencia, y es que la iglesia del Señor tiene que entender que en este tiempo del siglo XXI, un tiempo posmoderno donde las personas todo lo ven de manera relativa, reconocemos por la palabra, como decía el apóstol Pablo,
todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es por esa razón que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos saca de un estado de muerte a la vida. Y cuando nos saca, somos trasladados de la muerte a la vida, comenzamos a tener algunas diferencias con la gente que antes nos conoció de una manera y que de repente te ven de manera a actuar diferente, porque no pueden entender lo que ha acontecido dentro de ti. Y es que lo que ha acontecido dentro de ti es que tú has recibido la salvación por medio del Espíritu Santo, y una vez ese Espíritu Santo comienza a tener morada en tu vida, tú te empiezas a dar cuenta de tus propios errores. Tú comienzas a darte cuenta de lo que un día te robó la paz, de lo que un día te quitó tal vez la salud, de lo que un día tal vez te robó el tiempo, algo que Dios le ha entregado a todo ser humano y que muchas veces el enemigo te roba tu tiempo, te hace perder el tiempo en cosas que no te edifican. Al contrario, te hace perder el tiempo para que tú te mueras y tú pierdas el tiempo que tienes de vida en la tierra. Reconocemos por la palabra, como dice el Señor a través de Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay un principado en los aires. Sabemos que hay algo que nos hace la fuerza, nos hace la contra. Es por esa razón que el creyente no puede desconectarse de la vida espiritual, porque cuando nos desconectamos de esa vida de oración, y no es que tengas que hacer oraciones largas, pero necesitas invocar el nombre del Señor, necesitas volverte a la palabra, porque aunque recibiste su perdón, aunque recibiste la salvación, te corresponde transitar por un tiempo más en esta tierra llena de polvo, llena de sucio, donde pretende ensuciar tus pies, donde pretende ensuciar tus sandalias. Y por esa razón Dios, cuando llama a Moisés para que le fuera un instrumento útil a favor de aquel pueblo que estaba orando, porque estaba perdiendo su tiempo allí en Egipto, construyendo para otras personas, trabajando para otras personas, pero ellos seguían siendo esclavos. Y esta palabra me toca el espíritu, porque también hay muchas personas que en este tiempo viven afanados haciendo dinero, viven afanados buscando hacer dinero, pero se han olvidado de que el Señor también demanda para ti un tiempo, porque tu espíritu necesita alimentarse, porque mientras vivas en esta tierra te es necesario entrar a la Escritura y recibir en tu espíritu ese maná, esa palabra que es la que te produce fe, para poder coger otra vez el escudo de la fe y resistir los dardos de fuego del maligno. Créeme que los dardos de fuego son fuertes, y en este tiempo profético como el que vivimos es un tiempo donde el dardo viene con una dosis más alta de envenenamiento para dañar tu alma, dañar tu estado de ánimo. Y lo que Dios quiere de ti es que tú te llenes de palabra, es que tú puedas deshacerte de todo pensamiento contrario que te pone en rebelión con tus hermanos, que te pone en contienda con tu familia, que te pone en oposición con la gente. Reconocemos por la palabra que Dios nos ha entregado una serie de bendiciones, que no todas ellas nosotros tenemos que ser administradores de la bendición que el Señor nos da. Y nos dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, porque en Él no hay sombra de variación. Reconocemos por la palabra que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Pero ¿qué pasa? Que en este tiempo también los efesios, como estaban viviendo un tiempo de persecución, Pablo les tenía que escribir de que estuviesen en claro que también ellos habían sido esclavos en otro tiempo. Y dice, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué pasa en nuestros días? Que cuando tú coges un periódico o ves un titular de noticia de algún canal de televisión, te das cuenta que lo que vemos son noticias sangronas, noticias violentas, noticias que muchas veces nos ponen un poco ansiosos. Y es por esa razón que el creyente, mientras tiene una vida natural en esta tierra,
no puede perder de objetivo que tienes que renovar tu pensamiento, y el pensamiento se renueva por la palabra de Dios. Si no renuevas el pensamiento, te vas a quedar en recuerdos del ayer, en recuerdos que únicamente te van a edificar a ti, pero no te van a torturar a ti, porque ni siquiera te van a edificar, simplemente te van a poner un sentimiento de culpa. Y es ahí donde el Señor nos manda a que todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Yo elijo en qué pensar, yo elijo en qué poner mi corazón y mis pensamientos. Dice la palabra del Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sabemos que en este tiempo que vivimos es un tiempo de confusión, un tiempo donde la gente manifiesta una rebelión, manifiesta un temperamento completamente descontrolado, porque no tienen la paz del Espíritu Santo en ellos, y es por esa razón que a la iglesia se le está haciendo un poco fuerte poder conectarse en la oración, poder hacer sus ayunos, poder meterse en la palabra, porque el enemigo quiere que tú también pierdas ese control, ese dominio propio, y tengas entonces que caer igual que cayó Pedro en el momento donde él estaba muy confiado, que caminaba sobre las aguas, en aquel momento que él entendía que tenía una buena relación con el maestro, en el momento de su dificultad, aún en esa última cena que el Señor le lava los pies a Pedro, y Pedro protesta porque no quería ver a su maestro lavándole los pies. El Señor sabía por qué lo estaba lavando, porque es necesario que nosotros nos volvamos a la palabra, porque la palabra viene siendo aquel lavacro que se metía aquel sacerdote antes de ofrecer el sacrificio en el tabernáculo, aquel lavacro que era la fuente que te reflejaba la condición en que tú te ibas a presentar ante el Señor en el lugar santísimo. Fíjate, hoy tú y yo somos ese tabernáculo. Hoy tú y yo tenemos la palabra que es nuestro lavacro. Hoy tú y yo tenemos vestimentas sacerdotales renovadas por ese nuevo nacimiento en Cristo, y por eso es que te es necesario volverte a la palabra, porque para que tu sacerdocio, tu oración sea efectiva, tienes que permanecer humillado de rodillas delante de Dios, tienes que mantener tu espíritu en humildad, porque el enemigo busca que te vuelvas contencioso, que te vuelvas arrogante, que te vuelvas a pelear tus batallas con tu boca. Y yo quiero decirte en esta mañana que nuestra batalla la peleamos de rodillas, que nuestra batalla la hacemos en silencio. Reconocemos por la palabra que había una situación que estaba afectando a los efesios, y dice la palabra que el Pablo les tenía que recordar que aquel pasado había una potestad en los aires que estaba haciendo la contra, había una potestad en los aires que estaba tratando de hacerle la resistencia. Y Dios te bendiga, Gabriela, Karina, estamos compartiendo la palabra de Efesios 2, capítulo 2 y verso 1 en adelante. Dice la palabra que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es que todos tuvimos un pasado, todos tuvimos un día, perdimos tal vez el norte, y teniendo las manos en el arado miramos hacia atrás y el surco se nos torció, el surco se nos viró. Pero yo quiero decirte en esta mañana que es tiempo de mantener nuestras manos puestas en el arado y no mirar atrás. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Su palabra es la única que dentro de tu espíritu va a hacer ese germinar, y te va a dar la fuerza que necesitas para entender lo que no puedes explicar, para entender lo que tú tienes que enfrentar. Pero dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, toda es toda, no puedes dejar nada, porque aunque te moleste, aunque David sentía que en aquel momento que él
él nunca había usado una armadura, Saúl le prestaba para burlarse, porque en aquel momento él no tenía las agallas de enfrentar a aquel gigante Goliat. Él le dio a aquel, para calmar su conciencia, su propia armadura, pero David no la necesitaba, porque David ya había peleado en el secreto, era desconocido. Dios te bendiga, José Luis Torres, buenos días. Estamos compartiendo la palabra que se encuentra en Efesios 2. Dios te bendiga, hermana María Ríos Medina, Dios te bendiga. Estamos compartiendo la palabra del libro de los Efesios, capítulo 2 y verso 1 en adelante, y estamos diciendo por la palabra que todos tuvimos un antes y un después, y dice la palabra que el Señor usó a Pablo. Pablo era necesario que fuera introducido dentro de la vida de iglesia, porque aquellos apóstoles que habían sido entrenados por el Señor, cuando Jesús desapareciera físicamente de ellos se sentirían solos, pero el Señor les advirtió: no están solos, yo les he dejado el Espíritu Santo. Pero era necesario que no se movieran de Jerusalén hasta que hubiese venido sobre ellos el Espíritu Santo, porque dentro de aquella persecución que se desataba en aquel tiempo, aquel gobierno romano que implacable hacía tanta persecución sobre aquellos que estaban sirviéndole al Señor, reconocemos que Dios les llenó de poder, que les dio fuerzas para poder resistir, y por esa razón Dios llama a Saulo de Tarso para que fuera el apóstol de los gentiles, no apóstoles como los que hay en este tiempo, porque en este tiempo sabemos que es un título que muchas veces no se honra como es, porque el apostolado es algo demasiado grande, y cuando Jesús hizo su llamado a los apóstoles, en aquel momento ellos hicieron su parte, pero en este tiempo Dios sigue llamando hombres y mujeres que acepten el reto, porque la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dice la palabra del Señor que en aquel momento Saulo estaba escribiendo la carta a los Efesios y les hace saber que ellos habían sido salvos por gracia, que había muchas personas que se estaban devolviendo otra vez al judaísmo, porque no entendían lo que era la salvación por la fe. Y es que tu relación con el Señor demanda una experiencia de gracia. Fíjate que esto no fue que tú lo decidiste, el Señor había planificado desde antes de la fundación del mundo el salvarte, y Él quería que tú escucharas su llamado. La gran mayoría de las personas camina como una multitud ciega por diferentes razones siguiendo al Señor, pero en este tiempo el Señor nos hace un llamado, y dice la palabra que en este tiempo hay un espíritu de desobediencia, un espíritu de rebelión que nos hace la contra, pero muchas personas pretenden enfrentarlo sin haber nacido de nuevo. Reconocemos por la palabra que hay que nacer del agua y del espíritu, y esto demanda que confesemos nuestro pecado, que confesemos nuestra limitación. Y dice la palabra que el apóstol Pablo le decía: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios te bendiga, Roelia, Dios te bendiga, Roger. Estamos compartiendo la palabra de Efesios capítulo 2, y estamos diciendo que en un pasado tuvimos tal vez una vida descontrolada, pero el Espíritu Santo, cuando llega a tu vida y a la mía, nos convence de pecado, justicia y juicio. Créeme que cuando tropiezas con la palabra del Señor, hay algo que ocurre en tu espíritu, y es ahí donde comienzas a ver tus propios errores, tus propias debilidades, y puedes entender que solo Dios tuvo misericordia de ti. Fíjate que yo predicaba no hace unos días en otra iglesia, y estábamos predicando del Jonás que muchas veces cargamos dentro de nuestra nave. Hay un Jonás que viene huyendo de Dios, hay un Jonás
que tiene una asignación que hacer y viene huyendo de Dios y se ha metido en la nave que sale de Jope a Tarsis, y aquellos que iban saliendo de Jope estaban esperanzados en salir de aquel encierro, de aquellas murallas. Sin embargo, dice la palabra del Señor que se metió Jonás en aquel viaje y se ocultó en lo más profundo de la nave, y por no querer entender la misericordia de Dios. Y dice la palabra del Señor que en aquel momento se levantan unas olas muy altas, unas olas demasiado de altas, y en aquel momento el Jonás, que estaba bien oculto en la nave, nadie lo había visto, que estaba en lo profundo, pero hubo alguien valiente que quiso ir más adentro, porque se habían deshecho de aquellas pertenencias que venían arrastrando en el viaje. Porque cuando venimos de una vida antigua a una nueva vida en Cristo, hay equipaje que no te pertenece, hay equipaje que tienes que soltar, hay equipaje que te va a hacer un peso demasiado grande, y para tu nueva vida en Cristo no lo necesitas. Por eso es que nosotros reconocemos por la palabra que la palabra está llena de hermosas riquezas, y dice la palabra del Señor que en aquel momento se desata aquella tormenta, pero qué bueno que había alguien que entró a lo profundo de la nave y vio allí al dormilón, vio allí a Jonás, quien estaba echado allí abajo, cubierto tal vez de mantas porque tenía frío. Sin embargo, estaba echando su siesta, mientras la gente allá arriba en la superficie de la nave se encontraban deshaciéndose de sus pertenencias. Porque muchas veces nosotros, cuando estamos con el Jonás dentro de nuestra barca, atraemos a nosotros que se levanten las olas, atraemos nosotros esa tormenta que no tiene piedad, esa tormenta que es responsable de que nosotros entendamos que el trono es el que gobierna. Y muchas veces nosotros nos resistimos. ¿Qué estás esperando? Que la barca se haga añicos. ¿Qué estás esperando? Que tu barca encalle, que tengas unas pérdidas para decidir que tienes que sacar a Jonás de la barca. Dice la palabra que aquellos hombres comenzaron a turbarse y a buscar qué era lo que estaba ocasionando aquel desastre en el mar. Y dice la palabra que lo entrevistan a Jonás, y en el momento Jonás se asusta y dice: sí, yo soy hebreo, yo tenía que ir a tal lugar, pero ahora estoy seguro que si me echan al agua, todo se acabará. Sin embargo, dice la palabra del Señor que en aquel momento aquellos hombres no lo podían entender, pero lo tomaron y le contaron y le hicieron el conteo regresivo y lo echaron al mar. Cuando él cae al mar, Dios en su misericordia había preparado el pez, aquel gigante que no sabemos si era una ballena o era otro tipo de pez, pero dice la palabra que un pez lo tomó en su boca, y dice la palabra que ahí en las profundidades de aquel pez él pudo entender la misericordia de Dios, y que el cielo es el que gobierna. Muchas veces nosotros nos resistimos, igual que los efesios, a quien Pablo le escribía en este capítulo 2, le tenía que recordar que había persecución y que había un momento donde los gentiles, ellos eran judíos acostumbrados a unos rituales y no entendían cómo Dios había salvado a aquellos que eran gentiles. Sin embargo, Dios estaba extendiendo la salvación a nosotros como gentiles, porque en aquel pueblo judío se manifestaba aquella incredulidad. Sin embargo, la iglesia nace en un corazón gentil. Por eso es que nosotros sabemos por la palabra que nosotros somos la novia, y que es necesario que tú entiendas que es un tiempo profético. Jonás tuvo que ser echado de la barca porque no podía entender que había una asignación sobre sus hombros, y era que él tendría que llegar a aquel lugar, a Nínive, para predicar arrepentimiento. Tal vez hoy tú también te encuentras decepcionado, tal vez te encuentras igual que Jonás, cansado de predicar la palabra a los tuyos porque no te quieren oír, y tal vez ya tú has desistido, mejor prefieres
seguir cargando a Jonás y seguir botando tus cosas porque no sabes qué va a pasar. Yo quiero decirte que tienes que deshacerte de Jonás para que Jonás llegue a su destino y tú puedas llegar a Tarsis. Yo quiero decirte que Jope representaba lo bajo, Tarsis representaba lo alto, y en aquel momento ellos estaban saliendo de ese lugar. El lugar a donde él tendría que llegar era a Nínive, porque Nínive necesitaba recibir un mensaje de arrepentimiento, pero Jonás había pagado su propio pasaje, porque cuando nosotros nos empeñamos en cosas que no son de la voluntad del Señor, terminamos pagando de más porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Yo quiero decirte en este día que Dios tiene planes contigo, e igual que como Dios se los recordaba a este pueblo que apenas comenzaba en el evangelio, la vida de iglesia, ellos tenían que recordar que también habían sido esclavos. Dios te ha entregado un mensaje, iglesia. Dios te ha entregado un mensaje que no puedes evitar. No huyas a Tarsis. Ve a Nínive donde tienes que predicar, porque el Señor te ha llamado a que abras la boca. Es un tiempo profético. En el otro lado del hemisferio están ocurriendo diferentes eventos bélicos, cosas de guerra, guerras que son tangibles, que son reales, y el mundo se aproxima a juicios muy terribles. No son cuentos de camino. No puedes olvidarte de que al otro lado no está pasando nada. Son señales del fin. Tienes que saberlo. Tienes que prepararte, iglesia, porque el Señor te llama a que tú traigas el mensaje de la palabra. Las personas creen que las cosas que están pasando allá no nos van a afectar. En este lado del mundo tenemos una inflación tremenda y los países con economías más pequeñas se están viendo afectados. Sabemos que hay hambre en medio de nuestro universo. Hay hambre porque hay necesidad, y nosotros como iglesia del Señor tenemos que hacer nuestra parte. Solo en Cristo hay libertad, solo en Cristo hay provisión, solo en Cristo hay una nueva vida. Por eso en esta mañana quiero recordarte la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, dice la palabra del Señor, celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, estos siglos de ahora, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No se trata de cuántas cosas hagamos para el Señor, se trata de que tú vivas la palabra, se trata de que tú vivas agarrado de lo que Él te ha entregado, que tú creas que Dios te necesita intercediendo. Tú eres ese guerrero que va a lograr que tu familia llegue a los pies de Cristo cuando te humillas delante del Señor. En esta mañana vamos a dar por finalizado nuestro devocional. Nosotros nos congregamos en la iglesia MAM de Isabela. El pastor Gabito Rodríguez, les esperamos para la experiencia de Pentecostés. Sabemos que el Espíritu Santo es el único que te puede convencer de pecado, justicia y juicio. Y en esta mañana yo quiero dar por terminado, y te invito a que compartas este en vivo con alguien que pueda tener la experiencia con el Señor del nuevo nacimiento en Cristo. En este día me disculpo porque en el día de ayer teníamos una cita médica y fue un maratón demasiado largo el viaje, y la verdad que no pudimos hacer nuestra transmisión, pero orábamos para que el Señor contestar a peticiones. Les doy gracias por siempre estar ahí. Vamos a orar, y les prometo unirme con la oración de cada uno de ustedes, porque tenemos que orar unos por los otros. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, Padre, sabemos que tú eres real en nuestra vida, que la oración de fe sanará al enfermo, Padre, y que el Señor lo levantará. Padre, y que si hubiere cometido pecados le serán perdonados. En esta mañana el mensaje es urgente, es de arrepentimiento
pensamiento, Señor, yo te ruego que nos permitas entender tu misericordia, que no hagamos como Jonás, que provoquemos la muerte de muchos que van en su nave por la vida. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que para este tiempo tú nos has llamado. Oh Padre, ayúdanos a entender que hay perdón, que hay restauración para cada vida. Espíritu Santo, yo te ruego que bendigas cada hogar representado en cada vida que nos escucha y permite que tu palabra haga el efecto que tiene que hacer. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Esta noche tenemos nuestra escuela bíblica de los martes, así que les esperamos en la iglesia MAM de Isabela, antiguo Paradise, el centro de baile que en un día fue. Hoy es Casa de Dios y Puerta del Cielo, así que te esperamos por allí. Date cita para que conozcas lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga y buen día adelante en el Señor.